Perfecto. Bueno, como saben, me avisan que hoy no tengo auriculares, reitero nuevamente. Bueno, algo que me preguntaba en la clase pasada era por la palabra reservada throws. Me dijeron, profe, ¿qué significa? Esto viene después del nombre del método, ¿no? Por ejemplo, acá tengo un public static void write to file. Este método se llama write to file y no tiene parámetros, como podemos ver acá. Sí estoy compartiendo, ¿no? No, no estoy compartiendo. Bien. Bueno, cualquier cosa, chicos, me avisan. Si no se ve, quieren que agrande la pantalla. Como acá tenemos código pequeño, la voy a agrandar, ¿bien? Bueno, algo que me pedían en la clase pasada era, algo que me decían era, profe, ¿qué significa throws? Lo vimos en un ejemplo de teoría. Bueno, ahora como estamos tratando cosas más complejas, vienen apareciendo cosas nuevas y palabras nuevas que, si bien no están en una teoría, no son muy difíciles de entender. Las cosas más difíciles ya las hemos pasado, que son herencia, conceptos de polimorfismo, sobrecarga y todo eso, para mí es lo más difícil de entender, ¿bien? Esto es como que complementario para lo que sería la programación en Java. Entonces, bueno, ¿qué vimos en la clase anterior? La palabra reservada throws y me preguntaron para qué servía. En su momento no lo pude explicar bien y ahora, bueno, les traigo la información mucho más correcta y formal, ¿bien? La palabra reservada de Java, throws, se utiliza para declarar una excepción. Es decir, que da una información al programador que puede ocurrir una excepción. Una excepción es un error en el programa, ¿no? Por lo tanto, es mejor que el programador proporcione el código de manejos de excepciones para que se pueda mantener el flujo normal del programa. Es como que nosotros decimos throws y agregamos esta palabra que acá le decimos, bueno, en este método pueden ocurrir errores de tipo entrada o salida, ¿bien? Y o exception es un tipo de excepción. Entonces, cuando alguien lee nuestro código, lee este método, de entrada lee, bueno, el nombre del método y después lee la palabra throws y o excepción. Y ya de entrada dice, ah, bueno, en este método va a tratar con entradas y salidas, input, output. Justamente la I hace referencia a input y la O a output. Y bueno, es justamente como dice acá, se declara que puede haber un error en el programa. Básicamente eso, ¿bien? Entonces nos dice, bueno, la palabra clave, la palabra reservada throws, permite que se propaguen excepciones en la pila de llamadas, ¿bien? Eso significa cuando el programa se va ejecutando. Entonces, cuando un método declara que lanza una excepción, no es necesario que maneje la excepción, sino que es un aviso, más que nada. ¿Bien? Perfecto, hasta ahí estamos, ¿no? Entonces acá tenemos un ejemplo de un método con la palabra reservada throws, que bueno, vemos que adentro hace una escritura, abre el flujo de escritura y después lo cierra. Entonces avisa que va a tratar con excepciones, ¿bien? No es necesario que ustedes sepan cuándo poner el throws. Simplemente Java les va a tirar un error y les va a decir, hey, en este método es necesario poner throws. Hacen clic ahí y se les genera automáticamente. Bien, al igual que el try catch, ustedes pueden copiar cualquier código de internet que trate con temas sensibles. Java les va a decir, hey, estos temas tenés que hacerlo con un try catch. Bien, ya vamos a ver después el try catch que justamente me preguntaron en la clase pasada y no lo teníamos en la teoría. Ahora la sintaxis de la palabra throws. Primero que nada es un método normal. Simplemente que al final el método normal tiene el modificador, tipo de valor de retorno, nombre del método y la lista de parámetros. Eso nosotros ya lo conocemos y hemos tratado con eso, ¿bien? Y después tenemos la palabra throws y el tipo de excepción. Y miren acá, tengo una lista muy amplia de lo que son los tipos de excepciones. Tenemos aritmética de excepción, si hacemos un programa matemático, problemas de arrays, y acá justamente y o exception. Bueno, acá detallado cada excepción, ¿bien? Entonces acá y o exception es la excepción en un proceso de entrada y salida. Bien, eso sería básicamente a lo que hace énfasis la palabra throws. Vamos con la siguiente. A ver.
Try catch. Bien. Como algunos sabrán, try es intentar en inglés y catch es atrapar, ¿bien? El try catch en programación se utiliza para manejar fragmentos de código que son propensos a fallar, como puede ser recibir un valor nulo, convertir un tipo de dato a otro, o en este caso, leer o escribir un archivo, ¿bien? Que son temas complejos y bueno, y también a la vez peligrosos, ¿no? Si estamos tratando con archivos sensibles, estos temas son peligrosos. Entonces, a lo que estábamos viendo nosotros era el flujo de entrada y salida. Respecto a esto, nos quiere decir acá que al leer un archivo que está almacenado en la memoria del dispositivo, interna o externa, se genera, bueno, lo que ya saben, un flujo de bits físicamente corriente. ¿Por qué? Porque los bits conforman el byte, ¿bien? Y acá, bueno, nos habla del flujo desde dicha memoria a la memoria RAM. Es como que esa información viaja, ¿bien? Ese flujo puede verse interrumpido por diferentes razones, lo que causaría que la tarea falle y que el programa se detenga, ¿bien? Entonces, ¿qué hace el try catch? Lo que hace es asegurarse que aunque la tarea que se esté ejecutando falle, el programa se va a seguir ejecutando y no se detenga en la línea de error. Eso es algo muy bueno y muy inteligente de la parte de Java. ¿Bien? ¿Y cómo sería la sintaxis? La sintaxis es así: con la palabra reservada try, abrimos llave, el código que es propenso a fallar lo ponemos acá, ven, acá generamos los objetos de entrada, hacemos que el usuario ingrese por teclado, procesamos información, y después decimos, bueno, si algo de acá falla, cerramos la llave, ponemos catch, y acá especificamos lo que estamos tratando acá. Entonces, si acá estamos tratando entradas y salidas, la excepción vamos a poner acá y o exception, ¿bien? Y acá ponemos el código que se va a ejecutar si el código que está acá falla, ¿bien? Como puede ser un mensaje de error, lo que nosotros queramos, ¿bien? Para que tengamos un programa bien armado. Y que nos dice acá también que yo puedo tener muchos catch. ¿Por qué? Porque acá puedo tratar con mucho código, de diferentes excepciones de código. Bien, puedo tratar acá con entrada y salida de datos, puedo tratar con otros tipos así. Y bueno, digo acá, bueno, si no se ejecutó, si falló acá en el try, acá pregunta, ¿falló por esto? Digamos, que se ejecute esto. Si falló por esto, que se ejecute esto, ¿bien? Código a ejecutarse si el try falla, como puede ser un mensaje de error. Justamente es lo mismo que esto, ¿bien? Y podemos tener muchos catch. Y eso, bueno, es para tener un mejor flujo del programa. Para eso fue creado, básicamente. Bien, bueno, eso era un poquito para complementar la clase anterior. Acá esto va a estar subido en el drive de recursos. ¿Alguna duda respecto al throw y al try catch? Me avisan, ¿no, chicos? Bueno, igual va a quedar la teoría ahí para que ustedes le den un repaso si no entendieron alguna parte. Ahí está la sintaxis, pueden probar todo, no hay problema, ¿bien? Bueno, ¿qué tenemos acá para la clase del día de hoy? 16. No, cierto, me acuerdo que teníamos que ver el práctico, ¿bien? Vamos a ver el práctico, voy a pasar la contraseña y vemos el práctico para que ustedes no se queden sin entender algunos temas, ¿bien? ¿Por qué? Porque hoy tendremos que tener ya cerrado el tema de entrada y salida de datos y me parece que todavía no vimos lo suficiente, así que bueno, vamos a sentar esos conocimientos de la teoría de la clase pasada con hacer algunos ejercicios del práctico. Bien, voy a mostrar un par de ejercicios como los planteé, como son, y después hacemos los que nos faltan y bueno, vamos viendo si alguien tiene alguna consulta de un punto del práctico de cómo lo planteé yo, me dicen, ¿bien? Bueno, entonces, perdón, pasé el código, a ver, no sé si lo pasé en el chat. Sí, si lo pasé, perfecto. Sí, sí, lo paso. Gracias, Santiago. Entonces, bueno, voy a cerrar esto y ¿alguno pudo hacer o le salió algún ejercicio de estos? El 5 era muy similar a lo que vimos la clase pasada, creo, cuando probamos levantar el texto, justamente. Bien.
o algún concepto que no le haya quedado la clase pasada, que vimos muchísimas clases, clases para tratar entrada, para leer bytes, para tratar la salida de datos, para escribir. Escribir se relacionaba con la salida, para el ingreso lo relacionamos con leer, ¿no? Por ahí podemos decir nosotros, el ingreso es escribir, sí, pero cuando escribimos por teclado, mandamos esa escritura y el compilador lo va a leer primeramente. Entonces nosotros teníamos por separado la lectura y la escritura, y también en la teoría había una clase que podía tratar tanto como la lectura, con la lectura y con la escritura. ¿Bien? Bueno, a ver, veamos el ejercicio 1 primero que nada. Estaba también difícil, yo la verdad que no lo quise hacer la clase pasada, una porque no nos quedaba tiempo y otra por el miedo a que no me salga. Bien, hay que sentarse y pensarlo bien este ejercicio. Entonces, bueno, veamos qué nos dice el 1 y veamos la resolución y bueno, ustedes me van diciendo si se entendió o no se entendió y bueno, qué podíamos mejorarle o si alguien lo planteó de distinta manera a la mía. ¿Bien? Entonces, el ejercicio 1 respecto a la teoría anterior decía que intentemos escribir un programa de nombre escribearray que crea un array de bytes con los dígitos del 0 al 9. Y a continuación defina sobre él un flujo de entrada para leer sus valores y mostrarlos por pantalla. Y acá nos daba un tip que usemos byte array input stream. Y la función available. Perfecto. Entonces acá lo primero que me confunde es esto. Bien, ¿de qué bytes habla? ¿Del tipo de dato bytes o del espacio, digamos, de la unidad de memoria que les dije yo? Un byte estaba conformado por 8 bits, ¿bien? Y un byte es la mínima unidad de memoria, ¿bien? Y si nos vamos a la parte de memoria, podemos decir que 1024 bytes conforman, creo, si no es así, corríjanme, un mega. 1024 megas conforman un giga y así va subiendo lo que sería la memoria, ¿bien? Corríjanme si no es así, la verdad que yo no lo repasé, o la verdad que no lo vi hace mucho, hace bastante ese tema, pero es así, digamos. Entonces decimos que byte es la mínima cantidad de memoria que puedo utilizar, ¿bien? Bueno, en este caso, que cree un array de bytes, nos está diciendo que crea que crea un array de tipo bytes, no de justamente, vamos acá, em, acá, no de bloques de memoria, sino de tipo bytes. Si venimos acá, a ver, espero que esto se cargue. Vamos acá. Bien, acá tenemos tipo de dato y acá a ver si puedo hacer con el lapicito. Este es un tipo, no es el bloque, justamente, y este se llama byte porque en la memoria también ocupa un byte. ¿Y qué nos dice acá? Que acá podemos guardar desde 0 al número 255 de entero. Entonces, si yo pongo byte número igual a 256, me va a saltar error o no. Entonces, me está diciendo que el tipo de dato byte soporta valores desde el 0 al 255. Y la memoria que ocupa va a ser un bloque, un byte, justamente, es que es la redundancia, ¿no? De que el mismo tipo se llama igual que el bloque de memoria. Pero bueno, justamente acá en el práctico, eh, ¿dónde está el práctico? Bien, voy a borrar esto. Bien, acá en el práctico tenemos que vamos a hacer un vector de bytes. Como nosotros ya sabemos hacer vectores de enteros, entonces declaramos un vector de bytes nada más y le agregamos todos estos números, que sí son soportados, ¿por qué? Porque están dentro del rango de 0 a 255, ¿bien? Y a continuación, bueno, eso hasta ahí ya lo sabemos hacer, perfecto. Y a continuación define sobre él un flujo de entrada. Básicamente nos está diciendo cómo ingresar. Bien, Alberto, ¿tenés alguna pregunta con algo que no entiendas? Bueno, cualquier cosa, chicos, pregunten. Si querés consultar ahora, bueno, no hay drama.
Bien, entonces continuemos con la clase. Bueno, esto hasta acá ya lo sabemos hacer. Y después, cuando nos dice defina sobre él un flujo de entrada para leer sus valores y mostrarlo por pantalla, nos pide que hagamos una entrada, abramos un flujo y después lo cerremos. Y bueno, a la vez ingresemos nosotros esos números. Y bueno, lo mostremos por pantalla con la operación, el método read. Así que bueno, después dice, bueno, que justamente utilicemos esta clase, entonces nosotros vamos a instanciarla y vamos a averiguar cómo está compuesta esta clase. ¿Bien? Bueno, entonces voy a mostrar cómo eh, hice el ejercicio 1 que está acá. Escribe array, justamente decía que el programa se llama escriba array, lo declaré como una clase, creé, miren acá simplemente tipo entero, un array de tipo byte, ¿bien? Y esto era una forma de poner elementos dentro del array con la llavecita, ¿se acuerdan? Entonces yo puse desde el 0 hasta el 9, sin hacer ingreso de datos, simplemente creé un array, le puse sus correspondientes valores a cada posición, bien, a cada celdita de la posición, y nada, eso es lo que hice acá. Bueno, dice tipo entero, claro, los bytes manejan también, era para manejar entero. Teníamos byte, short, int y long. Todos esos tipos manejaban enteros, ¿bien? Y acá, bueno, especifiqué que no es el bloque de memoria. Y bueno, acá, ¿qué hice? Acá instancié un objeto de la clase que me decía el práctico, ¿bien? Y acá justamente le paso el array que creé. Vamos con esto. Ustedes, si quieren un objeto y quieren saber información, ponen el cursor encima de la clase y acá les da un poquito de información. Entonces, si ustedes hacen clic en la C, le va a dar más información y ustedes pueden ver todo de esa clase. Entonces acá yo me estoy dando cuenta que byte array input stream extiende de input stream. Ah, entonces es para el ingreso de datos, es lo que me estoy dando cuenta ahora. Bien. Y bueno, acá puedo ver todas los métodos y es algo muy interesante. Y bueno, ustedes pueden verificar cada clase y van ahí viendo. Bien, entonces, uy, justo lo cerré. Yo quería ver el constructor, qué esperaba, para que todo tenga sentido lo que estoy haciendo en la otra clase. Entonces me voy acá al constructor y acá está el constructor. Justamente este constructor espera por parámetros un array de bytes. ¿Bien? Eso es todo lo que hace. Espera y bueno, lo relaciona con sus atributos. Entonces, acá no me sale error porque estoy re bien con la sintaxis. Entonces, bueno, acá le pasé el array que creé, array de bytes. Perfecto. Y ahora acá, utilizo esta clase para moverme y leer. ¿Bien? Cada dato. Sería que voy a empezar por el 0 y voy a terminar en el 9. Entonces, el método available es un método de la clase byteArrayInputStream. ¿Por qué? Porque si nos vamos a esta clase, extiende de la clase InputStream. Y algo que vimos en la teoría anterior era que InputStream tenía la función available que te decía los bits, perdón, que te decía, claro, los bytes, perdón, disponibles para leer, ¿se acuerdan? Entonces, sabiendo todo esto, yo digo, bueno, flujo array, que es un vector, perdón, ya no es un vector, sino que es un objeto de tipo byte array input stream que de alguna manera tiene asociado un array de bytes, ¿bien? Entonces digo, bueno, flujo de array, que es este objeto, punto available, es distinto de cero. Por ahora, en primera instancia, va a ser falso. ¿Por qué? Porque tengo todo esto para leer. ¿Bien? Entonces, como no es falso, viene para acá y dice, bueno, creo otra variable que se llama byteNum, lo casteamos a byte, justamente porque creo que si no pongo esto me sale error, por eso lo puse. Y digo, bueno, flujo array.read.
Bien, ¿por qué lo casteo? Porque este es un objeto de tipo byte array input stream, no es de tipo array, digamos, no es agarrar un array, es algo más complejo, ¿bien? Pero bueno, en su constructor requería un array. Entonces guardo esa información acá y después la muestro. Y a medida que va leyendo, le va quedando menos, por ejemplo, leí el 0 y ya me queda para leer todo esto. Perfecto. Hace otra vuelta al while y lee el 1, entonces le queda para leer esto. Y a la vez le agregué este system.out.println donde voy mostrando. Y bueno, acá le agregué la coma y hay un error cuando lee el 9, me sale la coma al final. Bien. Ahora lo voy a ejecutar y vamos a ver qué tal funciona. Ahí está. Bueno, ahora hay un poco más de silencio, así que... Bien, ven cómo se ejecuta y acá no me está pidiendo nada porque yo ya le pasé los datos acá y acá también le pasé los datos. ¿Ven? Acá lee el byte y lo muestro, pero en ningún momento me pide los datos porque yo le pasé de entrada. Bien, bueno, ahora ¿se entendió el ejercicio 1? Profe, Sí. una consulta. Yo sí o sí tengo que hacer primero el byte array input string, que es flujo de array, recién para utilizar el available. Sí, porque el available es un método de byte array input stream, de alguna forma lo hereda o es propio. Sí, sí, tengo que crear un objeto y creo y lo llamo. Viste que había otras clases que no era necesario. Bueno, esta clase sí tiene constructor, así que sí la tengo que instanciar. Pero es muy buena tu pregunta. ¿Por qué? Porque vimos la clase pasada muchas clases que no era necesaria la instancia, que simplemente la llamábamos. Por ejemplo, el system.in, ¿se acuerdan? Entonces yo hago system.in.read. No me va a pedir, por ejemplo, que instancie nada. En cambio, esta byte array input stream, sí, en este caso específico, digamos. Bien, perfecto. Entonces, no sé si tienen más preguntas. Me van diciendo. Bueno, es que el ruido me ponía un poco incómoda, así que bueno, creo que ya se fueron los trabajadores. Eh, Me van diciendo, ¿sí, chicos? Si no vemos, bueno, el ejercicio número 2, a ver. Pero se entendió el ejercicio 1. Simplemente estamos haciendo uso de una clase nueva, con el available nos movemos, ¿por qué? Porque esto nos va, a medida que se va leyendo, nos va diciendo menor cantidad de elementos para leer, ¿bien? Así que es cuestión de probar con las distintas, perdón, con los distintos métodos que tienen las clases que les presentamos en el práctico, por ejemplo. ¿Ven? Y está bueno esto porque acá tienen todos los métodos y acá tienen de dónde extiende. Entonces ahí se van acordando, bueno, esta clase extendía de input stream y esta clase es para el flujo de entrada. Entonces empieza a tener más forma el programa. Bien. Entonces continuemos con el ejercicio número 2 que nos pedía, si no me equivoco, flujo bytes, creo que era. A ver, vamos a ver el ejercicio 2. ¿Qué nos dice? Escribe un programa que solicite al usuario un valor entero. El programa no dejará de solicitarlo hasta que el método introduzca un valor entero, justamente. Usar flujo de bytes. Bien, al decirme flujo de bytes es leer byte por byte, ¿no? No caracteres, una cadena de caracteres. Bien. Entonces, ¿qué hice yo? Primero que nada, si no ponía el throw exception, lo planteé primero sin el throw exception. Y me salió error justamente acá, en esta, eh, en esta línea. ¿Por qué? Porque estoy utilizando el system.in.read para leer justamente archivos. Entonces, si yo no lo pongo, voy acá y me dice añadir throws declaración. Listo, lo añado y simplemente lo pone y ya me da el tipo de excepción porque se da cuenta con qué estoy tratando. Entonces, por eso no es muy difícil que
saber poner el throw exception. Java lo pone automáticamente. Pero bueno, creo que ya tienen más información del throw exception, así que bueno, es cuestión de ver un poquito más ese tema. Bien, entonces, ¿qué hice acá? Volvemos al ejercicio, nos pedía que un programa se inicie y pida al usuario valores. Claro, un programa que solicite al usuario un valor entero, el programa no dejará de solicitarlo. Bueno, este programa va a pedir introduzca un valor entero y yo introduzco una A y me dice error, introduzco un valor entero y yo ingreso una B y así sucesivamente hasta que ingrese un entero y el programa finalice, ¿bien? Gracias. Justamente acá me trajeron los auriculares, así que esperen un segundo que... Ahora sí. Bien, ¿se escucha mejor, chicos? Para mí es mejor con auriculares. ¿Me confirman si se escucha y Sí, continuamos? papá. Gracias, Sí, Joana. profe. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Perfecto, gracias, gracias. Bueno, el ejercicio 2 nos dice eso, nos va a pedir enteros. Si le damos un entero, el programa finaliza. ¿Bien? Si no le damos entero, nos va a pedir pidiendo entero. Entonces, ¿cómo lo planteo yo? Primero un int num, ¿bien? Que ya lo vamos a ver para qué lo utilizamos. Después le mando este mensajito. Este es, sí, a ver, voy a ver si este ejercicio, sí. Después voy a pedir ingresar un valor entero. Y acá, primero que nada, ignoren este num, ignoren este while, porque después va a ir teniendo forma esto. Entonces acá a num lo utilizo para que ingrese un valor. Entonces llamo a systemin.read, primero que nada. Entonces ahí se va a abrir el flujo y me va a dejar ingresar un valor. Pero el usuario puede ingresar cualquier valor, no necesariamente un entero. Entonces nosotros ahí tenemos que manejar esa parte. Bien, el usuario acá ingresa un valor, ¿no? Pero nosotros, como le dijimos que es un entero, va a ingresar un entero. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos tipo de datos caracteres que si nosotros lo ingresamos, Java lo va a tomar como un número. ¿Por qué? Por el código ASCII. Entonces nosotros ingresamos la letra A y va a decir, no, la letra A, si bien en el código ASCII es el número 97, lo va a tomar como un número entero. Entonces ahí vamos a tener un problema. ¿Qué hice yo? Bueno, ingreso un entero y acá hago una pregunta. Y digo, ¿por qué num sea distinto de 13 y num sea distinto de 10? Porque justamente el 13 en el código ASCII y el 10 es el fin de línea, ¿bien? Sí, el fin de línea, para que no se imprima el salto de línea, ¿ven? Entonces, si el usuario siguió tipeando, me va a salir, ingrese un valor entero, ¿bien? Y bueno, va a volver por acá por el while y acá es donde yo controlo eso. Acá controlo primero que el usuario no le dé enter. Y acá controlo que el número sea menor que 48, ¿por qué? Porque me voy a la tablita del código ASCII y todos los números que son menor a 48 no son valores enteros, justamente. Entonces, creo que desde el 0 al 255 son los valores del código ASCII. Entonces, si yo me voy a mirar la tabla, que justamente ahora no lo tengo, a ver, voy a ver. Código ASCII. Bien. Entonces, acá desde el 0 al 48, de 30, no son números, ¿bien? Son caracteres, caracteres especiales, lo que nosotros queramos. Y desde el 48 al 57, y desde a ver dónde tengo más números, bueno, otro rango, son números enteros. Yo solo sé eso. Entonces me voy a mi programa y digo, bueno, mientras el carácter ingresado sea menor a 48, claro, solo está en el, perdón, ¿no? Pensé que eran dos rangos. El rango de números enteros es desde el 0, desde el 48, según la tabla del código ASCII,
hasta el 57. Entonces yo sé que mi programa va a avanzar mientras no se ingresen esos números. ¿Y qué pasa? ¿Se acuerdan el programa de la clase pasada, lo que interpretaba el compilador? O sea, lo que leía el compilador de cualquier carácter que ponga yo, sea número, sea una letra, va a interpretar estos códigos, ¿bien? El 32, 40. Entonces, no va pero yo voy a interpretar todo esto, mientras que la computadora interpreta todo esto. Entonces, sabiendo yo esto, que desde el 0 al 9 está entre los valores 48 y 57 que interpreta el compilador, es fácil plantear la solución. Mientras que lo que se ingresó por teclado sea menor que 48, no justamente lo que ingresó por teclado, sino el código ASCII de lo que se ingresó por teclado, sea menor a 48, significa que va a tener un valor que no esté, que no sea mayor a 48, pero acá gracias a esta condición nos dice que no va a estar dentro del rango entre 48 y 58. Entonces en este while pregunta, es como una pregunta, no es que pregunta, y nos dice, bueno, lo que ingresó el usuario es menor a 48 y mayor o igual a 58, o sea, está fuera de ese rango que representan los enteros. Si es así, que siga leyendo, me vuelve acá a pedir otro dato. ¿Bien? Perdón que puse acá. Sigue pidiendo eh, elementos. Bien, entonces como acá lo toma como que ingresé no un número entero, sino otro carácter, me va a seguir pidiendo ingrese otro. Bien. Y acá pregunta, bueno, ingresaste enter, se ingresó enter. Si no se ingresó enter, porque 13 representa en la tabla el salto de línea, ¿se acuerdan? Entonces, para que no se imprima también el salto de línea. No se imprima sería por consola, ¿no? Bueno, y acá nos sigue diciendo ingresar un valor entero. Entonces vamos a probar este código. Ah, no, esperen. Al final nos dice, el número ingresado fue, si yo no le saco si yo le saco el char, o sea, le saco este casteo, me va a mostrar lo que el compilador interpreta, ¿bien? Entonces, lo vamos a probar. Lo vamos a probar y vamos a ver qué pasa, para que ustedes tengan un panorama de lo que interpreta el compilador y de lo que nosotros vemos por pantalla. ¿Bien? Entonces dice, primero que nada, estamos acá, ingrese un valor entero. Como yo primero le dije que no me está en 0, va a entrar por acá, porque cumple esta condición, 0 es menor que 48, o 0, en este caso, si, como es un O, acuérdense, si se cumple 1, pasa. ¿Bien? Entonces, 0 es menor que 48, sí, perfecto. Entonces, ingrese un valor entero, me dice acá. Bueno, voy a ingresar la letra A y me va a seguir pidiendo un valor entero. De vuelta pongo A. Y así este programa no va a parar hasta que yo le ponga un número. Entonces yo le pongo, por ejemplo, el 2, el 1. Trabajemos con números de una sola cifra. Bien, y acá nos dice ingrese un valor entero, nos vuelve a pedir, vuelve a hacer una última pasada, y acá nos dice el número ingresado fue 1. Y miren que yo voy a hacer el mismo programa, pero acá le voy a sacar este char, ver, control S, lo voy a ejecutar, y miren lo que pasa. Pongo A, y acá pongo 1. Y acá hay un error que lo tengo que controlar con alguna forma, y esto se puede controlar tranquilamente con un do while, bien, otra estructura mejorada del while para que no pase esto, digamos. Bien, y me dice el número ingresado fue 49, y hace rato me mostraba el 1, justamente porque yo no lo casté a char. Bien, entonces nos vamos acá, nos dice 49, justamente 49, nos vamos a fijar en la tabla, es el 1. Entonces acá podemos ver bien reflejado lo que interpreta la computadora y lo que interpretamos nosotros. ¿Bien? ¿Se entendió, chicos? Profe, una consulta. ¿Y eso pasa porque yo estoy utilizando system.in.rea? Sí, sí. Acá el system.in abre el flujo de entrada, entonces me deja tipear. Y el read va a leer. Entonces, acá, como ya leyó la primera vez,
Cuando vuelva por acá, me va a decir, bueno, ingresa otra vez, porque ya leí todo. Bien, entonces, ¿qué va a pasar? Mira, te hago un ejemplo cuando tiene que, acordate que el read leía un byte a la vez. ¿Qué pasa si yo le pongo doble A? ¿Qué pasa? Vas a ver que pasa algo diferente, mira lo que pasa, perdió el control. ¿Por qué? Porque viene acá, se ingresan dos A, pero lee una sola A. Entonces vuelve por el while y no te va a pedir otro dato. ¿Por qué? Porque sigue teniendo cosas para leer. Entonces, lee la otra A y recién ves cómo se hizo este salto, recién me pide acá que ingrese de vuelta. Entonces, eso pasa justamente y es la desventaja del read, que lee byte a byte y es algo lento para el ingreso de datos, pero lo vemos de esta forma para que ustedes aprendan cómo se maneja con los tipos de datos más pequeños, ¿bien? Con los bloques de memoria más pequeños. ¿Bien? ¿Se entendió ahí, chicos? ¿Cómo? Sí, Sí, Joana. profe. Perfecto, gracias. Gracias, Joaquín. Entonces, bueno, este código también le voy a dejar en el Drive para que ustedes, por favor, chicos, lo prueben y así van viendo paso a paso cómo funcionan estas cosas. ¿Bien? Al principio cuesta, así que les voy a dejar el código ahí para que lo copien y lo ejecuten. Si lo hicieron ya, igual para que tengan una mirada diferente. Bien, entonces continuamos con el ejercicio 3. El ejercicio 3 que nos pedía, esto es algo muy del TP creo que 2, perdón, del tema 1 o del módulo 2, porque si ustedes leen, dice acá, ingresar un número por teclado solicitando el precio de un producto que puede tener decimales y calcule el precio final con IVA. Esto me imagino yo, dos, tres líneas de código, digamos. El IVA será una constante, nos dan la constante del IVA, que solo tengo que hacer la operación para sacar el precio final del producto, pero acá nos dice, nos ponen esto de usar Input Stream Reader y escáner, o sea que voy a tener dos ejercicios tres, uno con Input Stream Reader y con escáner. El escáner es facilísimo, creamos un objeto escáner, pedimos los datos con un mensajito, hacemos el objeto punto next double, pedimos los datos y después hacemos el procesamiento que sería calcular el precio final y lo mostramos. Ahora yo les voy a mostrar cómo hacer con el input stream reader, que es un poco más nuevo. Bien, entonces acá tenemos el ejercicio 3 con escáner y el ejercicio 3 con input. Bien. Bueno, primero con escáner, que es lo que les dije. Nada, creo primero el objeto tipo escáner, acá está importada la librería para utilizarlo. Creo el objeto, le pongo esta directiva que sé que acá permite que se ingrese el flujo, ¿bien? Creo el doble precio, perdón, no que se ingrese el flujo, que se abra el flujo, así yo pueda escribir. Y acá, bueno, pongo el mensajito y hago precio igual a teclado.nextDouble y acá calculo el precio. Eso es todo. Y acá creo que lo calculé diferente en el otro, pero bueno, acá estaría la operación. Operación para obtener el precio final y acá me muestra el precio final es, bueno, eso muy conocido por nosotros hasta ahora. Ahora vamos a ver cómo sería con el input stream reader. Bien. Bueno, tengo acá el ejercicio 3 y ¿qué nos pedía? Vamos de vuelta, el input stream reader. Si ustedes de repente se olvidan cómo era la estructura, hacen clic de vuelta acá, hacen clic en la C y les va a mostrar toda la información de la clase y dicen, ah, bueno, buffer reader, no era con este, perdón, era este. Van acá y ven la información. Y bueno, en este caso era, creo que era, no sé si era el mismo que utilizamos en el ejercicio 1, no. Bueno, extiende de un reader. Reader era una clase que leía y era mucho más mejorada que otra, bueno, según la teoría, ¿no? Entonces, bueno, acá tengo un panorama, me voy al constructor y acá que nos pide input stream
un objeto de tipo input_stream, y si se acuerdan, system.in era una instancia de input_stream. Entonces me voy para aquí y digo, bueno, le paso system_in y tiene que tener este sentido y me tiene que dejar hacerlo, y justamente lo está haciendo, ¿bien? Entonces, creo este objeto y después creo el bufferedReader. El bufferedReader me pide como parámetro, justamente, vamos a ver a bufferedReader, así se acuerdan la estructura de estas clases, me pide un reader. Y justamente input_stream_reader extiende de reader, así que es válido que yo ponga este objeto acá. Entonces, si yo no pongo el objeto acá, o pongo, qué sé yo, cualquier tipo de objeto de otro tipo, un stream me va a decir error porque no coincide con lo que espera el constructor. Entonces, por eso yo pongo esto. Perfecto. Y ahora creo una variable de tipo double, que es para tratar el precio final. Le puse precio F. ¿Bien? Y después acá hago un cartelito con el system.out.println, ingresar el precio del producto. Y acá hago string p igual a teclado.readLine. El teclado era de tipo bufferedReader y bufferedReader me permitía leer una línea completa. Entonces acá yo voy a poder ingresar una cadena de caracteres y la voy a poder guardar en P. Perfecto. Pero ¿qué pasa? Es de tipo de caracteres, digamos, no es int, no es ningún otro tipo, es una cadena de caracteres que es de tipo string. Entonces, ¿qué tendría que hacer acá yo? Yo voy a tener en P, voy a tener em, el precio en string, o sea, lo voy a tener como una cadena, no lo voy a tener como un double. Entonces, ¿qué hago acá yo? Hago el cálculo, pero a la vez, bueno, hubiera puesto acá, esperen, double auxiliar para que sea más entendible, y hago esto. Bueno, ya lo voy a explicar bien, porque acá capaz que en esta línea de código un paréntesis, lo pongo acá. Ahí está mejor. Y acá pongo auxiliar. Le pongo auxiliar porque lo estoy utilizando para llegar a esta operación, ¿bien? Entonces, ¿qué digo acá? Double auxiliar es igual a esta clase double, que es una clase que no es necesario instanciarla. Entonces digo, bueno, double.parse double y le paso p. ¿Qué hace esto? Esto me permite, según lo que yo le pase, me lo transforma a double. Entonces, si yo hago esta línea, me va a devolver a P, que P es tipo string, me lo va a devolver en formato double. Por eso acá no me da error. Bien, eso es ya ver la clase double, ponerse a chusmear un poco y encontrar este método y decir, ah, bueno, este método me sirve para mi programa, voy y lo utilizo. Y bueno, esto es una clase particular que no necesita ser instanciada. Bien, y eso lo pueden ver acá, se van acá y van a ver que no tiene constructores, ¿ven? Como no tiene constructores, me doy cuenta que es una clase que yo puedo llamar a los métodos. Entonces, bueno, en auxiliar ahora tengo el precio del producto en reales, en double, justamente. Y acá calculo el precio final y hago, bueno, sí, el precio final era, me daban el IVA de, creo que era 10,5%, bueno, lo paso a decimal, lo multiplico con el precio que me pasaron por teclado y a eso lo sumo al precio, digamos, para que me dé el precio total. Y acá imprimo el precio total. Entonces vamos a probar un 10% de lo que sería 10.000, un 10,5 me tiene que devolver 11.000. Entonces ingresa el precio del producto. Acá voy a poner 10.000 y me dice el precio final es 11.050. ¿Bien? Eso es lo único que haría el programa. Pero un poco, vieron que es más líneas y tuve que hacer más operaciones, tuve que pasar el string a double, tuve que tomarme el trabajo de buscar cómo transformar eso. Entonces, de eso se trata, digamos. Bien. Entonces hago control S y lo guardo. Entonces, si voy a comparar con Scanner está mucho más simplificado. No hay una conversión de por medio, pero estoy viendo dos tipos
de entrada de datos. Acá con la clase BufferedReader, que sí o sí necesita la instanciación de un input stream reader para pasarle por parámetro, ¿bien? Entonces, eso es básicamente lo que hice y cómo lo planteé yo. ¿Se entendió, chicos? Pues una consulta. Hay Sí. buffer etcétera, sí o sí le tenemos que entrar como algo como string, como P. No, 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 no. No, sí, a ver, Buffer de Stream Reader trabaja con caracteres y un conjunto de caracteres es un string. Yo no puedo tener muchos caracteres y guardarlos como lo guardaría, digamos. Lo único que me permite guardar un conjunto de caracteres es el tipo de dato string. Entonces, si yo tendría otro tipo de dato, quizás, pero es con lo que tenemos y justamente tenemos que utilizar string y tomarnos el trabajo de hacer el cambio. ¿Ven? Entonces, vamos a intentar lo que dice ahí para ver si acá yo pongo double. Me va a salir error. ¿Por qué? Porque el readline lee cadena de caracteres, que son string, digamos. Van pegaditos y bueno, no tiene esa especificación de que sea tal tipo de dato, sino que es una cadena de caracteres y coincide con el tipo de dato string. Por eso no me sale error cuando yo pongo string acá. ¿Bien? ¿Se entendió, chicos? ¿Quieren que veamos algún ejercicio? Sí, profe. Gracias. ¿Alguna línea en específica? Bien, entonces ya van a ser las 9 y no sé si habrán visto el tema de pilas, colas y listas, es bastante complejo. Voy a dar una miradita al ejercicio 4 y 5, un ratito de 5 minutos de consulta o bueno, vemos ahí y ya empezamos tema nuevo. Bien. Bueno, vemos el ejercicio 4 que nos pide que creemos un programa para leer caracteres del teclado. Al decir ya que leo varios caracteres, ya descarto las clases que me permitían leer carácter por carácter. Bien. Este formula la pregunta hasta que se introduzca alguno de los caracteres que constituyen una respuesta válida. La condición de cierre es ingresando el carácter S o S. Entonces, yo leo este ejercicio y digo, bueno, es un programa que me pide que ingrese una cadena, mientras que esta cadena sea distinta de ese, que me siga pidiendo datos, digamos. Entonces, acá sí era necesario utilizar el do while. El do while, si lo vamos al inglés, do es hacer. Entonces, la sintaxis del do while es, bueno, si llegas hasta esta línea, hace esto, pregunta por esta condición, si esta condición es verdadera, que haga esto y después vuelve al do. ¿Bien? Entonces no es como el while de entrada. Es como que es un bucle, pero siempre va a dejar que se ejecute esto primero. Creo que lo vimos así nomás en alguna clase, pero bueno, creo que se entiende, ¿no? El do while. Y bueno, yo justamente para este ejercicio necesito que sí o sí el usuario ingrese algo de entrada. Entonces, eh, voy a hacer un string letra 1 y un string letra 2. Ya van a ver para qué letra 2. Una bandera booleana, porque necesito algo que me diga, bueno, si ya se ingresó la S, que bandera cambie el valor. Algo que tenga dos valores como para que yo pueda frenar el while, justamente. Entonces, declaro una banderita y después creo el escáner, ¿bien? Creo el objeto escáner y bueno, lanzo este cartel que dice ingrese un carácter. Empieza el ciclo de while, pongo la bandera en falsa. Hasta ahora supongo que nadie ingresó la S, ¿bien? Pongo la bandera, perdón, pongo la bandera en verdadero eh, y va a ser falso cuando alguien ingrese un valor que no es ese. Por ahora la pongo en verdadero. Las banderas la mayor parte de las veces siempre ingresan en verdadero. Bueno, dependiendo cómo voy manejando mi programa, ¿no? Y digo, bueno, letra 1 que es un string, va a ser igual a teclado.nextLine, o sea que acá estoy haciendo el ingreso de datos, ¿bien? Entonces, ingreso acá la cadena de caracteres y después, ¿qué hago acá? Esto es muy interesante.
Este es un método de la clase string, que yo simplemente lo llamo, que es toUpperCase. ¿Qué hace esto? Cuando yo llamo este método, me devuelve el string mismo, pero en mayúscula. Así yo no tengo que preguntar, bueno, ¿le ingresó la S en mayúscula o minúscula? De entrada, la cadena que entra la convierto a toda mayúscula. Así yo hago esto, solo con la mayúscula, digamos, la pregunta. Entonces, y lo guardo justamente en letra, por eso creé y declaré dos strings, ¿bien? Entonces, en letra 1 tengo lo que ingresa el usuario, y en letra, lo hubiera puesto letra 2, ¿no? Bueno, en letra tengo letra 1, a letra 1, justamente el string letra 1, en mayúscula, ¿bien? Entonces, lo convierte en mayúscula y lo devuelve. ¿Y a dónde lo guarda? En letra. Y acá pregunto, bueno, si letra, que está todo en mayúscula, es igual a S, acuérdense con el método equals, es igual a S, eh, es falso, es verdadero, perdón, no, acá es distinto de verdadero, sería falso. Si no ingresó la S, básicamente en resumida esta pregunta, si no ingresó la S, que siga el programa. ¿Bien? Esperen. Letra.equal S es distinto de true. Acá esto es lo mismo y queda más lógico. Ah, no, claro, tiene sentido porque en el while puse mientras que bandera sea igual a falso. Bien. Bueno, letra.equals de S sea, claro, tiene sentido ahora. Letra.equals a S hace la comparación y esto devuelve un verdadero o un falso. Bien. Entonces, si es igual a S, eh, ¿por qué puse acá distinto? Es distinto de verdadero, es que ingresé, claro, es que ingresé, no ingresé la S. Acá esto se arregla, este error de sintaxis lo puedo arreglar así, negando esto, ¿bien? Si no se ingresó la letra S, entonces queda mejor así. Si no se ingresó la letra S, que me lance este cartel y que la bandera se transforme en falso. ¿Bien? O sea, no ingresé la letra S. Y acá pongo, bueno, usted ingresó lo que ingresó el teclado, pero debe ingresar un carácter de salida SOS para que el programa se termine. ¿Bien? Entonces sigo poniendo bandera igual a false. Y acá, mientras bandera sea igual a false, o sea, mientras el usuario no va poniendo la S, eh, que siga con el programa. Esto va después, ¿no? Esto no es parte del while, del do while. Bien. Entonces, repasemos de vuelta justamente. ¿Qué pasó acá? Ingresa por teclado una letra, lo guardo en letra. Después, entra en el do while y reinicio la bandera en true. Bien, un valor de entrada. Bueno, acá se hace el ingreso, el usuario ingresa por teclado, y acá lo convierto a mayúscula y acá hago la pregunta. Si no se ingresó la letra S, que pase esto, sigue en falso, y muestro un cartel. Y mientras siga la bandera en falso, significa que no ingresó la S. Ahora, si ingresó la S acá, por ejemplo, acá, ingresó la S, esto va a ser falso. ¿Por qué? Porque acá lo niega, entonces va a salir, bandera va a ser igual a true por esto, porque no se cambió el valor de la bandera, viene por acá y sale. Y acá no nos olvidemos de cerrar eh, el flujo de entrada, ¿bien? Entonces vamos a ejecutar esto para ver que sí funciona. Bien. Ingrese un carácter. A ver, vamos a ingresar a. Usted ingresó a, debe ingresar un carácter de salida. Vuelvo a ingresar a, y así se hace un bucle infinito hasta que yo no ingrese. Hasta que yo no ingrese la S, no me va a dejar salir. ¿Bien? Y acá ingresé la S, valor de la bandera igual a true. ¿Por qué? Porque no vino acá. En esta condición salió y la bandera significa que es falsa. Bien.
es todo un tema hacer, acá hay muchas condiciones con el if, con el while, así que bueno, ustedes son libres de hacer a su manera, pero bueno, con que funcione está bien. Acá podrían utilizar otras condiciones, bueno, yo me fui por esta, y acá, bueno, por hacerlo igual, igual y distinto, me confundí y bueno, no tenía mucha legibilidad el programa, pero creo que así es mejor. Bien. Bueno, a ver, ¿se entendió ahí, chicos? Recién veo el chat que dice, profe, ¿y dónde controla que no sea S minúscula? Convierte todas las mayúsculas con upper, perfecto. Sí, profe, ya entendí. Bueno, chicos, este código está, hasta yo me confundí, mil disculpas. Lo voy a subir también y vemos ahora un ratito el ejercicio 5 y un ratito de descanso o de consultas y empezamos con la teoría. Bien, y yo también me voy a tomar un poco de agua. Bueno, ejercicio 5, vamos a ver qué pedía. Bueno, crear un fichero de texto con el nombre y contenido que tú desees, por ejemplo, ejercicio 1.txt, realizar un programa en Java que lee el fichero carácter a carácter y muestre su contenido por pantalla sin espacios. Bien, la clase pasada habíamos logrado levantar un archivo TXT, ¿no? Entonces lo único que tendríamos que hacer ahora es mostrarlo, mostrar una línea, o todas las líneas, dice, a ver, muestre su contenido, entonces todas las líneas, por pantalla, por acá, por consola. Bien, entonces, ¿cómo planteé yo este ejercicio? Sí o sí con el try catch. ¿Por qué? Porque estoy manejando excepciones, manejo de entrada y salida de datos. Entonces, primero que nada, empecé creando un objeto file reader. Al decir file reader ya sé que es solo para lectura, no voy a sobreescribir sobre ese texto, no voy a escribir, añadir nada, entonces creo un objeto de tipo file reader. Ese constructor de file reader, si ustedes hacen clic, se van acá, van a ver el constructor que te pide una ruta y bueno, todo lo que ya sabemos, vimos la clase pasada. ¿Bien? Entonces acá yo le pongo la ruta de mi archivo.txt, ¿bien? Simplemente es hacer esto, y ahora, bueno, solucioné para que no, si ustedes ponen doble barra, también funciona, ¿bien? Bueno, y después voy a crear un archivo buffer reader, ¿por qué? Porque file reader me permitía leer carácter por carácter, ¿se acuerdan? Y buffer reader me permitía leer línea por línea, así que me conviene file reader, buffered reader. Y buffered reader nos pedía por parámetro un objeto de tipo file reader o reader. Como file reader extiende de reader, lo tomo, ¿bien? Entonces, bueno, creo un objeto buffered reader y hago lo siguiente, string línea igual a br.readline. Y acá me permite leer la primera línea, ¿bien? Solo me va a dejar leer la primera línea del archivo TXT. Acá yo no me va a pedir ingreso de datos, ¿no? ¿Por qué? Porque acá este objeto ya está asociado con mi archivo TXT porque yo le pasé esto, ¿bien? Entonces, al hacer esto, va a leer la primera línea de mi archivo TXT, que justamente lo tengo acá. Vamos a escritorio. Creo que era en prueba. Y acá, bueno, tenemos estas líneas. Hola CN3, esto es una prueba, ejercicio 5, línea número 4. Bien, yo tengo este archivo TXT. Ya instancié los objetos y acá hago string línea igual a br.readline. Acá lee. Y acá, gracias a esto, guarda en línea la primera línea. Perfecto. Y ahora decimos, bueno, la primera línea es distinto de null, o sea que no está vacía. Si pasa esto, bueno, pasa a la siguiente línea. Pasa a la siguiente línea de código, ¿no? Creo una línea 2 y hago línea.replace. Bueno, esto es algo nuevo para ustedes. Replace es un método propio del string que lo que hace es pedirme un tipo de carácter, en este caso vacío, ¿bien? Y lo cambia, o sea, encuentra todos los vacíos y lo cambia por esto. Entonces yo le pasé el espacio y le dije a todos los espacios cambiarlo por esto,
que es ausencia de espacio justamente. Entonces me va a devolver una cadena sin espacio. ¿Y dónde la va a guardar? En string línea 2. ¿Bien? Y acá lo único que hice es mostrar línea 2. ¿Bien? Y acá leo otra línea. Y así hasta que lea todas las líneas del texto, porque cuando línea sea igual a null significa que leyó, está parado acá, no hay archivo, no hay cosas por leer, entonces dice, bueno, que línea es igual a null, entonces sale el while, y bueno, acá tenemos el catch, que ya saben la sintaxis, ¿bien? Entonces, si el programa finaliza correctamente, esto no se va a mostrar porque está en el catch. Y acuérdense que esto se ejecuta cuando ocurre un error dentro del try. ¿Bien? Entonces vamos a ejecutar esto, vamos a ver que se pruebe. Y bueno, hasta acá llegué haciendo los ejercicios del TP. ¿Ven cómo me sale acá todo mi texto sin espacios? Justamente vamos a probar ahora en vivo, en directo, eh, otra línea más. Voy a guardar y voy a volver a ejecutar. ¿Ven? Y ahí me sale el hola, ¿cómo está sin espacio? Pero ustedes dirán, ¿también se modificó acá? La respuesta es no, porque nosotros hicimos una lectura y mostrar por pantalla. No hicimos una sobreescritura de esto o una escritura. No modificamos nada. ¿Por qué? Porque no creamos un objeto de tipo escritura, ¿ven? Entonces no podemos modificar este texto. ¿Bien? Bueno, chicos, ¿tienen dudas respecto a este ejercicio? Me dicen. Se quedaron en algún ejercicio, quieren ver, quieren plantear otro antes de empezar la teoría de hoy. Yo no quería empezar la teoría de hoy sin ver estos conceptos bien. Bien, Joaquín dice, por ahora venimos bien, perfecto. Bueno, chicos, entonces le iba a decir, y 10 comenzamos con la teoría, bueno, y 3, unos minutitos, yo ya vengo, voy a poner en pausa. Y avanzamos con la teoría de hoy. Bien, bueno, continuamos entonces siguiendo los temas de la clase número 2, donde vamos a abarcar listas, colas y pilas. Bien. La semana que viene vamos a abarcar hashmap y recursión. O, bueno, pilas, ojalá que lleguemos hoy, tenemos 40 minutos más o menos, así que bueno, vamos a arrancar. Bien. Bueno, acá si alguien vio la teoría aparecen otros conceptos que no vimos, pero que no son muy difíciles y bueno, hay un material extra para que ustedes puedan verlo y repasarlo. Que es, bueno, justamente lo que yo les agregué, que es esta diapo más. Bueno, ¿qué son las listas? Algo vimos con vectores, ArrayList, muy parecido a lo que son las listas. Son un tipo de colección que va a heredar de la interfaz collection, ¿bien? Acá esto es nuevo, por eso lo recalco. Y bueno, en la diapo siguiente respecto a este tema que no lo vimos, no lo tocamos en ningún momento, y bueno, eh, me parecía bueno darles también un poquito de ese tema, pero lo vamos a pasar rapidísimo. Bueno, acá nos dice que lista es un tipo de colección que va a heredar de interfaz collection. ¿Qué es interfaz collection? Ya lo vamos a ver. Son una estructura de datos que representa el orden en el cual fueron agregados los elementos y también permite registros repetidos de datos justamente. Entonces, esto sería una lista. Y acá tenemos el índice 1, el índice 2, el índice 3, el índice 4, y acá, bueno, vamos a tener elementos de tipo persona, de tipo cualquier clase que nosotros queramos. ¿Bien? O creemos justamente. Entonces, esto es como los array list, pero bueno, en este caso son listas. Bueno, acá ¿qué nos dice las ventajas de las listas? Creo, a ver, el número de elementos de lista, bueno, nos dice cosas importantes de las listas, que el número de elementos de la lista no suele estar fijado, es diferente a los vectores, ¿se acuerdan de los vectores normales? Bien, yo les digo normales, que son los vectores primitivos, le podría decir, o más fáciles de recordar.
si se tienen un control absoluto y preciso del lugar en el que se quiere insertar, tienen una posición, está perfecto, es posible acceder a sus elementos a través de su índice, ya nosotros veníamos haciendo eso con ArrayList, o con los vectores simples. Bien, maneja grandes volúmenes de datos, bien, son para manejar estructuras grandes, digamos, registros o cosas así. Bien, y acá nos dice list, ya lo trata como clase, se encuentra en el paquete Java útil. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, acá agregué yo una imagen de las librerías de Java. Bien, todo eso que importamos nosotros son librerías. Entonces, dentro de la librería hay paquetes, están organizadas en paquetes, justo como nosotros organizamos nuestros programas. Entonces acá nos dice, bueno, tenés el paquete JavaLang, tenés el paquete útil, tenés el paquete net y un montón de paquetes. ¿Por qué? Porque hay un montón de clases en Java, hay un montón de métodos de esas clases y así. Entonces, en el paquete java.lang, acá nos dice, bueno, acá no nos dice que está en el útil, no en el lang, pero para que ustedes conozcan, todas las clases que pertenecen al paquete java.lang son públicas, o sea que ya vienen implícitamente para que nosotros lo usemos y no es necesario poner el cartelito de import ta. Bien, nosotros vamos, utilizamos el system y nosotros no, nunca importamos esa clase system. Esto significa que system, la clase system, pertenece al paquete LAN y esta clase viene ya con tu Eclipse, con tu Java, sin que vos la importes. Bien. En cambio, en el útil, justamente vamos a ver un ejemplo. Acá yo digo no, acá justo no hay un ejemplo de Java.util. Acá hay otro paquete. Bien, acá yo tengo que importar la clase scanner. Creo que acá justamente está scanner, ¿ven? A ver si puedo señalarles. Scanner pertenece a la librería java.util. Perdón, estaba marcando otro. Entonces por eso yo tengo que importarla. En cambio, todas estas clases no es necesario importarlas, ya vienen con Java. Eso es básicamente lo que dice acá. List se encuentra en el paquete java.util. Entonces al leer eso me doy cuenta que tengo que importar la clase list, nada más. ¿Bien? Entonces bueno, voy a borrar todo y vamos a seguir. Algunas clases que implementan son. Algunas clases que implementa son, bueno, esto viene con esto. Lo vamos a ver en un momento. Son palabras nuevas que, bueno, no abarcamos, pero bueno, le voy a dar una miradita, así se entiende más, más o menos lo que vamos, a dónde queremos llegar, ¿bien? Bueno, algunas clases que implementa son ArrayList, LinkedList, Stack, nuevas clases, nos está diciendo acá. ¿Para qué? Para el manejo de listas, ¿bien? Nos da una información acá. Y bueno, ahora vamos a ver eso. ¿Qué es interfaz? Que acá lo nombra. Bien, si alguien tiene algún conocimiento en Java, seguramente sabe que es una interfaz. Pero bueno, acá les añadí esta información para que también ustedes estén a la altura y sepan también qué es interfaz. Una interfaz es una clase abstracta en la que se puede especificar uno o más métodos que no tienen cuerpo. ¿Qué nos dice acá? Yo voy a crear una clase que va a ser de tipo interfaz y yo voy a tener como todos los requerimientos, como una lista de cosas, de métodos en este caso. ¿Bien? Y le pasamos asistencia a César. Y estos métodos deben ser implementados por una clase para que se definan sus acciones, ¿bien? Por lo tanto, una interfaz especifica qué se debe hacer, pero no cómo hacerlo, ¿bien? Entonces es como una lista que te dicen qué hacer, una lista de quehaceres. Vos seguís esa lista de quehaceres y, bueno, terminás la función del día, por ejemplo, ¿bien? Entonces, una vez que se define esa interfaz, cualquier cantidad de clases pueden implementarla. Además, una clase puede implementar cualquier cantidad de interfaces. Bueno, acá tenemos un esquema, voy a agrandar, donde acá nos dice que tenemos una interfaz. Y acá tenemos una lista de tareas, ¿ven? Acá dice hablar, despertarse, jugar y hacer muchas cosas.
Y acá vemos la clase humano que implementa esta interfaz, y la clase animal también la implementa. Y eso nos indica la flecha punteada. La flecha sin puntear es herencia. La flecha punteada es implementar una interfaz. ¿Bien? Para que ustedes vayan conociendo más o menos cómo cuando quieran hacer un programa en Java le van a dar primero este gráfico. Ustedes van a guiarse de este gráfico para hacer su programa, ¿bien? Entonces, bueno, ya conocen algo nuevo, lo que es la interfaz y bueno, que una clase puede implementar la interfaz de otra clase, ¿bien? Entonces, acá tengo la interfaz acciones generales, ¿bien? Y solo tiene la lista de métodos, no tiene ni atributos, no tiene nada, solo la lista de métodos. Entonces, yo voy, creo la clase humano y empiezo a modificar esos métodos y hacerlos a mi manera a la clase humano, ¿bien? Y animal va a hacer las mismas acciones, pero a su manera. Entonces, ambas clases están implementando lo que le dice esta clase, que es una lista de quehaceres. Algo así se lo pueden imaginar. ¿Y qué nos dice acá también? Que es una clase abstracta, justamente porque es abstracta, como que no es una clase como la que nosotros estamos acostumbrados a hacer. ¿Bien? Y ahora, una definición más linda de lo que es clase abstracta, más formal, sería una clase abstracta, es una clase que se declara como abstracta, perdón, como abstract, que puede incluir métodos abstractos. ¿Bien? Las clases abstractas no se pueden instanciar, justamente interfaz, ustedes se imaginan esta clase, ¿para qué la instanciaría yo? Si solo tiene la lista de cosas y no, ¿para qué la instanciaría? O sea, ¿qué utilizaría? Es como para que tenga forma el programa más que nada y sea prolijo, porque hay programas muy complejos y van a tener una lista de clases muy grandes, entonces para que tenga forma y estructura también nuestro programa, se crearon todo esto. ¿Bien? Bueno, las clases abstractas no se pueden instanciar, es lo que decía anteriormente, pero las subclases de ellas sí, justamente humano y animal, se pueden. Y un método abstracto es un método que se declara sin una implementación. Bueno, acá tienen dos conceptos súper potentes y eso también, las clases abstractas tienen que ver con el concepto de abstracción, que era un pilar de la programación orientada a objetos. Entonces, bueno, yo les preparé acá unos ejemplos para que con ejemplos reforcemos eso. Acá en clase 16 vamos a ver interfaz. Primero veamos interfaz, perdón. Miren, cuando yo creo una interfaz ya acá me marca que es una interfaz. Y estas interfaces se crean muy diferente a lo que es una clase normal. Ustedes van y crean acá, en vez de clase van a poner interfaz. Interfase, y acá ponen el nombre y ya solo le sale la I ahí. ¿Bien? Pero bueno, a modo de ejemplo, acá tenemos una interfaz que no es nada más que una lista de cosas, ¿bien? De quehaceres, como lo ponía yo. Entonces acá tenemos la interfaz método ejemplo, bueno, justamente como decía el ejemplo, public void. Claro, voy a saludar, podría ser, si volvemos atrás, estamos más relacionados con estas cosas. Bien, entonces acá tenemos una interfaz, no es una clase, es una interfaz, pero también es un tipo de clase particular, ¿bien? Entonces acá tenemos un ejemplo de interfaz, ejemplo de clase que implementa esa interfaz que creé anteriormente. Acá sería ejemplo de clase, no ejemplo de interfaz. Bien, entonces yo digo, bueno, creo una clase normal y acá le agrego esta palabra reservada, implement, ejemplo, interfaz. Entonces, cuando yo creo esta clase, digo, bueno, yo voy a implementar todos los métodos que me dice esta clase de interfaz. Bien, entonces yo tendría que hacer este método, y acá me está tirando error porque tengo que implementar el método saludar. Entonces, me voy a acá y me está tirando error, me dice, bueno, vos tenés que implementar esta clase, esta interfaz, entonces implementa todos los métodos. Entonces yo voy y digo, bueno, public void saludar, y ya no me va a devolver error. Bien, listo. Eso sería todo el concepto de interfaz. Bien.
O nuevamente, en modo de resumen, la interfaz es una lista de quehaceres, de cosas, y bueno, nosotros en nuestras clases podemos implementar esos quehaceres, básicamente, esos métodos, ¿bien? Entonces nos vamos acá, lista de métodos, y acá hacemos esos métodos, nada más. Bien. Y bueno, como lo decía la teoría, la interfaz es una clase abstracta, otro concepto nuevo que nosotros no sabemos. Entonces, ¿qué es una clase abstracta? Es una clase como muy general, que no hace falta instanciarla. Bien, ¿qué podría ser una clase abstracta respecto a los ejemplos que estuvimos viendo en el módulo 2? ¿Se acuerdan que teníamos la clase animal? Yo no quiero instanciar un animal porque animal es muy general, no tienen forma exacta. Entonces, animal sería una clase abstracta que me va a permitir que yo sí instancie las clases que extienden de esa clase animal. Entonces, animal podría ser una clase abstracta. Entonces, ¿cómo se declara una clase abstracta? Yo simplemente pongo abstract, acá la palabra reservada antes de clase, creo la clase y acá Java ya se da cuenta que es una clase abstracta y pone la A en el icono de Java, del papelito Java. Bien, y acá me dice que bueno, los métodos pueden ser abstractos. ¿Qué significa que un método sea abstracto? Que yo puedo declararlo, pero no puedo implementarlo. Bien, entonces eso también me da hincapié a la clase que estuvimos viendo nosotros, que es la clase, a ver, voy a ver si no hay nada en el chat, perfecto. ¿Se acuerdan de la clase figura? No sé si hicimos el ejercicio ese que teníamos la clase figura, que era una clase general, y teníamos círculo, redondo, no, sí, círculo, cuadrado y rectángulo, no, círculo, cuadrado y triángulo que extendían de figura. Bueno, figura tranquilamente podría ser una clase abstracta porque yo no la voy a instanciar, es como una clase que da forma a la estructura del programa. Y se acuerdan que teníamos el método de getArea, que no tenía sentido que getArea esté dentro de la clase figura. Entonces, getArea podría ser un método abstracto. ¿Bien? Estos chicos pueden reafirmar estos conceptos, hay muchísimos videos en YouTube que son mucho, eh, son mejor explicados en síntesis y con ejemplos de la vida real, pero bueno, me parecía importante darle la teoría de interfaz y clases abstractas antes de entrar a este tema, porque yo vi este gráfico y dije, todavía no vimos interfaz, o sea, no entra en el temario, pero eh, me parece importante que lo sepan, ¿bien? Bueno, entonces ahora, con todos esos conceptos, ya podemos entender lo que es entender este esquema, ¿bien? ¿Qué nos dice acá este esquema? Bueno, bien, volvamos acá y tenemos lista. Todas estas clases implementan la clase lista. Entonces list es una clase abstracta, con muchos métodos. Y estos métodos, y estas clases van a implementar esos métodos a su manera, ¿bien? Van a implementarlos. ¿Por qué? Porque uno es para array, uno es para lista, uno es para stack, significa pila, otro es para vector, ¿bien? Entonces lo van a hacer de diferente manera. Y ahora sí se entiende que estas clases implementan, ¿bien? A list. Y bueno, acá tenemos que hereda de la interfaz collection. Si bien les dije que eh, las interfaces son algunas clases particulares, entonces tranquilamente podemos tener clases que hereden de la interfaz, eso es posible. Entonces, dicho esto, podemos entender este esquema. ¿Ven? Acá tenemos de JavaLang, el paquete, la librería, tenemos la clase interfaz, bueno, la interfaz iterable. Bien, esta sería la clase madre, la clase de todas las clases de listas, respecto de listas, ¿bien? Y bueno, acá tenemos la interfaz collection que extiende de eso, tenemos la interfaz list que bueno, va a extender de esto, ¿bien? Ven cómo va heredando. Y acá tenemos líneas punteadas, que significa implementación de interfaz. Entonces, la clase copyOnWriteArrayList va a implementar la interfaz list, que es todos esos métodos que tiene para que nosotros lo podamos definir. ¿Bien?
definir, terminar, implementar, digamos. Después tenemos linked list que implementa esta interfaz, o sea que va a ser la implementación de los métodos que estén en la lista. Si bien esta clase con esta clase van a tener los mismos nombres de los métodos, se van a implementar de distinta manera, ¿bien? Gracias a la interfaz y bueno, todos estos conceptos nuevos que estamos viendo hoy, ¿bien? Y acá tenemos la clase abstract list que, bueno, también implementa la interfaz list. Bien, y acá, bueno, tenemos la clase stack, que hereda de la clase vector, y vector hereda de la clase abstract list. Y la clase array list hereda, bueno, esta es más conocida, ¿no? Hereda de la clase abstract list también. Bueno, ahora tenemos un mejor panorama de este esquema con todos esos conceptos previos que vimos, ya podemos entender esto mejor. Bien, bueno, vamos a avanzar. Esto sería para el manejo de listas, ¿no? Después vamos a tener pila, vamos a tener cola, y que no es lo mismo que lista. ¿Bien? Entonces, ¿cómo nosotros podemos crear y declarar una lista? Hemos indicado que list es una interfaz y está implementada por clases como. ¿Ven? Esta oración ahora tiene más sentido. Bien. ArrayList, Stack, Vector y Linked List son clases. Si nos vamos al gráfico, acá está Stack, Vector, ArrayList, Abstract List. Bueno, todas estas implementan, como bien lo dice acá, implementan la interfaz list. ¿Bien? Por lo tanto, pueden declarar y crear instancias de la lista de cualquiera de las siguientes maneras. Bien, y acá tienen una manera de declarar diferente. Bien. Entonces, linked list, que está en amarillo, no se ve nada. Linked list, ¿por qué me permite hacer esto? Bien, antes que nada. Porque acá yo tendría que tener a lo que estamos acostumbrados nosotros, justamente está en amarillo, quiero que se vea, vamos a ponerlo en otro color. Quiero recalcar algo que nosotros no vimos. Bien. Bueno, a ver, voy a poner todo en negro, porque quiero probar algo. No, esto no era. Bien. Bueno, ¿por qué permite esto si no, por qué lo hace así si nosotros, por ejemplo, acá abajo, estamos acostumbrados a crear objetos así, poniendo esto, perdón, se escribió muy mal, vamos a poner acá, linked list, nosotros hacíamos, no, estaba bien con mayúscula, linked list, lista, igual a new, lo mismo, linked list, y el paréntesis. Porque justamente esta clase implementa la interfaz list. Entonces como que te deja hacer eso, por esa relación que tienen, ¿bien? Entonces por eso se entiende un poco más esta línea. Quería explicar eso y ahora continuamos. Es lo mismo, ¿no? Como lo puse acá, que como está acá es lo mismo. Simplemente acá utiliza la palabra list, ¿por qué? Porque list es la interfaz. Perdón, sí, list es la interfaz. Y la clase linked list implementa esa interfaz. No puedo borrar esto, a ver. Bueno, lo dejamos así. El orden de los elementos cambiará dependiendo de la clase utilizada para crear una instancia de la lista. Por ejemplo, para una lista con clase stack, el orden es last in, first out. El famoso LIFO, último en entrar, primero en salir. Sí, claro, pila, ¿bien? Entonces, ¿por qué? Justamente estas clases implementan los mismos métodos, ¿bien? Vamos a tener el método agregar, el método sacar, el método quitar, pero cada clase lo va a hacer a su manera, ¿bien? Entonces acá un ejemplo que nos da es que la clase stack justamente significa pila. Como estamos tratando con pilas, nosotros cuando tenemos, por ejemplo, estamos lavando los platos, tenemos una pila de platos. Entonces, el último que nos ponen es el primero que nosotros sacamos para lavar, ¿ven? Es otro manejo. En cambio, si nosotros en una cola, por ejemplo, del cajero,
el primero que va y llega al cajero es el primero que es atendido o, bueno, utiliza el cajero, algo así. Entonces eso, con esos ejemplos se entiende que cada clase va a ser cada método diferente. ¿Bien? Eso es lo que nos dice acá, nos da un ejemplo de pila, pero bueno, ya vamos a ver pila detenidamente. Ahora estamos en lista. ¿Bien? Bueno, continuamos con lista. Estos son todos los métodos, algunos ya lo conocemos por ArrayList, pero bueno, estos son todos los métodos de listas, propio de listas. Tenemos el clear, el add, tenemos el equals, el get, que nos traía, según la posición, nos traía el elemento. Bien, tenemos el isEmpty, que significa está vacío o no, que nos va a devolver un booleano, un true o un false. Bien, tenemos un remove. El off me da curiosidad, la verdad, pero bueno, tenemos un montón de métodos y bueno, yo estoy tratando de nombrar a los que conozco. Bien, bueno, acá nos da todas las listas. No sé si creo que hay más métodos, ¿no? Ahora sí tenemos un ejemplo, acá lo voy a poner grande, o bueno, lo podemos ver, creo que el código sí, lo cargué, perdón, sí, lo cargué para que se vea mejor. Bueno, acá vamos a ver cómo crear, instanciar una lista. Creo que está clase abstracta, no, acá listas. Bien. Bueno, acá tenemos todos los ejemplos de la teoría de hoy, así que vamos a tratar de ir en orden. Bien, acá yo instancio la lista. Instancio la lista. Digo list porque es la interfaz, es posible, si no, yo tranquilamente puedo hacer esto, ¿no, chicos? ¿Se acuerdan cómo nosotros instanciamos un array list? Es lo que le quería decir cuando escribí ahí, lo podía explicar mejor por acá. Pero bueno, nosotros hacíamos esto, ¿se acuerdan? Pero bueno, ahora sabemos que, como podríamos decir, hereda, no es que hereda, sino que implementa la clase list, podemos hacer esto. Bien, ¿se está entendiendo por qué esta línea se puede hacer? ¿O es algo nuevo o no lo entienden? No sé si llegaremos a ver pila y cola, porque es bastante. Bueno, igual en todo caso dejamos pila para la otra clase. Chicos, ¿entienden por qué esta línea? Sí, profe, perfecto, gracias. Bien. A ver, voy a leer el chat, perfecto, sí. Bien, entonces esto no es algo nuevo, list. ¿Por qué? Porque estoy creando un array list, y acá viene la palabrita list. List.add igual a Luis, igual a Marta, perdón, igual no. Dentro de los paréntesis pongo Luis, Marta, Julio, entonces yo eh, estoy añadiendo a mi array list. Entonces, a ver si puedo dibujar, voy a tener lo que ustedes ya saben. En esta línea simplemente se cree el array, se guarda un espacio de memoria para un array list, perdón, un array list. Acá, en estas tres líneas, ¿qué voy a tener? Voy a tener un array de 3 elementos y voy a poder seguir agregando como yo quiera. Entonces, así estaría mi array list. Acá está Luis, acá está Marta y acá está Julio. Nada nuevo. Bien. Bueno, después, ¿qué hago? Acá hay algo nuevo, que es este iterador, que esto se fue creado para justamente ir de la mano con los arrays. Miren, acá está una definición formal. El iterador es un objeto, ¿ven? Por eso hago la instancia, que nos permite recorrer una lista y presentar por pantalla todos sus elementos. Dispone de dos métodos clave para realizar esta operación: hasNext y next. Bien, es como que acompaña al array list. ¿Para qué? Para que primero recorrer y después presentar. Bien, ya me manejo con objetos. Acá ya no me estoy manejando con índices. ¿Ven? Son clases que estamos viendo nuevas y es muy interesante esto. Bien, entonces creamos el iterador list y lo asociamos acá. Miren, iterador de tipo string, iter se va a llamar iter, el iterador se llama iter. Esta es la sintaxis, ¿no? Sintaxis para crear el iterador. Y acá nos dice que lo tenemos que igualar a la lista que nosotros estamos trabajando. Entonces, cuando yo le digo, bueno, list.iterador, acá estoy haciendo la asociación. Bien.
asociación. En síntesis, es un objeto que va a acompañar a la lista. ¿Para qué? Para moverme y para mostrar. Entonces acá voy a poner, hago la asociación. Y acá en este while ven que utilizo para moverme iter, en ningún lado llamo a list, porque iter está asociado a list. Entonces hago iter has next. ¿Bien? ¿Qué significaba has next? Dispone de dos métodos claves para realizar la operación de recorrer la lista y presentar los elementos. Claro, con has next yo voy a recorrer la lista, bien, y acá lo estaría mostrando, creo, bien, en system.out.println. Bueno, esto lo tenemos que ejecutar y vamos a ver bien su funcionamiento. Pero esto es lo que haría el iterador, va asociado a la lista. ¿Para qué? Para mostrar, acá, mostrar, y acá me muevo. Bien. Eso sería todo. Es un objeto nuevo para el manejo de listas, nada más. Y bueno, acá vamos a ejecutarlo después, si tenemos tiempito, lo ejecutamos y vemos cómo funciona. ¿Por qué no lo muestro ahora? Porque está en una clase donde tengo todo, ¿ven? Entonces tendría que hacer yo una clase test y ahí probarlo, ¿bien? Entonces eso lo vamos a hacer a ver si llegamos con el tiempo. ¿Bien? Bueno, seguimos con listas. La diferencia entre listas y array, que es muy parecido a la diferencia de array list y array simple. ¿Bien? Bueno, los arrays simple es una estructura de datos para almacenar una secuencia de valores no redimensionable. ¿Por qué no redimensionable? Porque yo le agregaba un tamaño de entrada. ¿Bien? No podía agregar elementos dinámicamente. Bueno, y seguimos, serie de variables consecutivas en memoria. Se debe especificar su tamaño, se debe definir el tipo de datos que manejará. Se maneja con índice y no se puede agregar o eliminar elementos. Bien, eso ya lo sabíamos, vimos array y vimos las ventajas. Pero ahora tenemos algo general que son las listas, no es array list específicamente. ¿Bien? Tenemos estructura de datos para almacenar una secuencia de valores que es redimensionable. Bien, eso es importante, que no voy a definir su tamaño, voy a poder agregar, quitar, eliminar, limpiar, todas las operaciones que tenemos para lista ya están creadas y las puedo utilizar. En cambio en vector yo no tengo unas cuantas nomás. Bien. Vamos a seguir. Se guarda en memoria de manera dinámica, esto hace que sea rapidísimo, ¿bien? No es necesario definir el tamaño y puede almacenar distintos tipos de datos, no se recomienda, ¿bien? Se maneja con puntero, si alguno conoce lo que son punteros es un dolor de cabeza, pero bueno, que nos manejemos con un índice ya nos sirve, ¿bien? Y se puede agregar y eliminar elementos, eso está muy bueno porque acá no podemos, acuérdense, no podemos agregar ni eliminar elementos una vez ya creado. Bien, bueno, esto sería todo por la teoría de lista, digamos, para la teoría de listas, y avanzamos entonces con cola, y si nos queda tiempo vemos pila. ¿Tienen alguna pregunta? O ejecutamos acá, pero nos vamos a demorar si ejecutamos. Les propongo que terminemos con la teoría de hoy, y la clase que viene, la primera hora, hagamos lo mismo que ahora, digamos, o sea, veamos la primera hora ejercicio del práctico, ejemplos, y la segunda hora vemos teoría, si les parece. O bueno, si están cansados me avisan, la cortamos acá y la otra clase seguimos. Como quieran, chicos. Seguimos con cola hasta las 22, ¿les parece? Perfecto, bien, Joana. Listo. Bueno, entonces se entendió cola, perdón, se entendió lista, lo vamos a ver mejor con ejemplo la clase que viene, vamos a instanciar listas, vamos a hacer ejercicio del TP la primera hora, les pido que vean eso también, terminen el TP 1 y también, bueno, intenten hacerlo porque los ejercicios están complejos, pero bueno, vengan con esa actitud de ejercitar pila, cola y lista, ¿bien? Bueno, entonces continuamos con la teoría de cola.
La interfaz de cola se proporciona en el paquete java.util e implementa la interfaz de collection. Bien, acá nos está diciendo, bueno, vamos a tener una interfaz collection y si yo me quiero manejar con cola, tengo que implementar esa interfaz. Bien, ¿qué significa que se proporciona en el paquete java.util? Que voy a tener que importar la clase. Bien, no viene por defecto como las otras clases, por ejemplo el system, y bueno, ya estuvimos viendo eso. Ahora vamos a ver estas tres características fundamentales. Primero, son un tipo especial de listas, ¿bien? Claro, tiene sentido, ¿por qué? Porque tienen posiciones, vamos a sacar elementos, vamos a añadir cosas generales, ¿bien? Después dice acá, es un tipo de dato abstracto, algo nuevo para ustedes porque no, tipo de dato abstracto capaz que no vimos en profundidad, solo vimos un poco y acá, bueno, les agregué una definición cortita de qué es un tipo de dato abstracto en Java, ¿bien? Un tipo de dato abstracto en Java es un conjunto de datos u objetos creados de manera personalizada por un programador para un fin específico. ¿Qué nos está diciendo acá? Que tanto pila, cola como lista son un tipo de dato abstracto porque son como muy generales, comparten métodos y se hicieron, bueno, con un motivo que es tratar un conjunto de datos, ¿bien? Por eso es un tipo de dato abstracto. Bueno, ahora la cola implementa FIFO, First In, First Out, es decir, primero en entrar, primero en salir, como bueno, les decía antes, la cola de un supermercado, la cola de un cajero, el que llega primero es el primero que utiliza el cajero, ¿bien? Entonces acá tenemos unos gráficos, unos ejemplos. Acá estamos agregando a la cola. Llega el elemento A, llega el B, y llega el C y se posiciona. ¿Bien? Después llega el elemento D y se posiciona después del C. Así agregaríamos los elementos en la cola. Es muy parecido a listas, porque listas con ArrayList, a medida que vamos añadiendo elementos íbamos agregando uno a la par del otro. ¿Bien? Y acá, pero nosotros cuando queríamos sacar un elemento de la lista, teníamos que sí o sí pasarle la posición, no podíamos pasarle un elemento, ¿bien? O decirle qué elemento, sí o sí nos pedía una posición, se manejaba con posiciones. En cambio en cola, cuando yo digo sacar en cola, va a sacar el primer elemento. ¿Ven? Acá yo tengo la fila A, B, la cola A, B, C, D. Cuando yo llamo a la opción, por ejemplo, sacar, atender o bueno, el programa que estoy haciendo, y si yo estoy utilizando la estructura de datos de tipo cola, va a sacar el primer elemento, ¿bien? Entonces va a sacar el elemento A y él lo utilizará para no sé qué, bueno, eso ya depende de qué tipo de programa sea, ¿bien? Entonces, bueno, acá nos dice, en el mundo real podemos encontrar este ejemplo en las colas de un banco, bueno, la cadena de impresión de documentos, etcétera. Bien, y acá, bueno, dice que, bueno, en la cola de un banco, la primera persona que llega es la primera en ser atendida. Básicamente es lo que le estaba diciendo hace rato. Y bueno, acá nos dice algo importante, que se pueden implementar utilizando una estructura estática, que son los arreglos, los vectores, o una estructura dinámica, que son las listas enlazadas, vectores, etcétera. Bueno, acá estamos viendo la lista enlazada que no conocemos nosotros, pero sí conocemos arreglos. ¿Cómo podríamos simular una cola con arreglos, que son los vectores que conocemos? Tenemos las posiciones, entonces, si es agregar, agregamos en la última posición. Si es eliminar, por ejemplo, atender o sacar, digamos, quitar, nos vamos a la posición 0, a la posición inicial, y justamente ArrayList nos devuelve la posición inicial y la final. Entonces podemos simular una cola utilizando ArrayList. Y ArrayList es muy potente porque podemos simular colas y también simular listas, como estuvimos haciendo, viendo el código recién. ¿Bien? Bueno, algo que quería decirle era listas enlazadas. Creo que no vamos a ver listas enlazadas, pero acá, ¿por qué? Porque es una estructura dinámica, capaz que requiera más tiempo verlas, pero bueno, un ejemplo que les puedo dar de listas enlazadas es que los elementos van a estar enlazados uno con el otro,
¿Cómo se logra esto? Bueno, cada elemento va a tener un campo, que es el campo de datos, donde tengo el objeto, lo que sea, y en el otro campo voy a tener la manera de hacer el enlace con puntero y bueno, otras estructuras de datos que en este curso no lo abarcamos, pero bueno, eso sería dinámicamente y para que tengan una idea de qué son las listas enlazadas. ¿Bien? Continuamos ahora. Unas operaciones de cola. Primero, tenemos el ADD que inserta el elemento E al final de la cola. Acá vemos que sí o sí le tenemos que pasar un parámetro que justamente es E, y después en poll elimina el elemento de frente de la cola y lo retorna. Bien, o sea, te trae el primer elemento. Si la cola está vacía, se produce un error. Y acá el pick retorna el elemento del frente de la cola. Si la cola está vacía, se produce un error. Bien, acá vemos una diferencia. Si bien ambos lo traen, uno lo elimina, ahí hay que tener mucho cuidado, y otro lo retorna. Entonces es importante conocer qué método vamos a utilizar y la función de cada uno, porque no tiene parámetros, entonces nosotros hacemos punto, llamamos a cualquier método, es importante saber qué hace cada uno, si lo retorna, lo muestra o lo elimina. ¿Bien? Entonces, a ver, vamos a continuar con el método isEmpty, que retorna verdadero si la cola está vacía y va a retornar falso si la cola no está vacía. Y por último el size, que retorna la cantidad de elementos de la cola. Bien. Y bueno, acá tenemos, bueno, le agregué esto para que se vea un poco mejor. Bueno, para la implementación, ¿qué vamos a utilizar? No vamos a utilizar ArrayList, vamos a utilizar Linked List. ¿Bien? ¿Cómo funciona esto? Se crea una colección llamada cola de tipo Queue, así, o creo que hay otra manera de decirlo, pero bueno, yo le voy a decir Queue. Es una forma lineal especial que solo permite la eliminación en el extremo frontal de la lista, mientras que el extremo posterior de la operación de inserción de la lista. Bien, ¿qué nos quiere decir? Rear significa cola y front el frente. Bien, entonces acá voy a eliminar remove, mientras que acá voy a insertar. Entonces yo tengo la colección Queue que me va a servir para hacer esto. Bien, ya no lo voy a se puede simular con un ArrayList, pero acá me recomienda utilizar Queue. Entonces, con una implementación de lista enlazada, la clase LinkedList implementa la interfaz de cola. Y acá yo le pondría Queue, por lo que puede usar listas enlazadas como cola. ¿Bien? Y se define excepciones para la condición de error. Justamente con el try catch o el throw exception podemos manejar esto. ¿Por qué? Porque puede pasar, podemos tener problemas de memoria y esas cosas, entonces tenemos que ver bien qué tipo de excepción vamos a utilizar. ¿Bien? Bueno, entonces básicamente acá la estructura que utilizamos es Queue. Y Linked List implementa también Queue. Entonces podemos instanciar objetos Linked List y crear colas. ¿Bien? Entonces acá tenemos, creo que vamos a llegar con colas nomás hoy, y la próxima clase vamos a dar un poquito de pila. ¿Bien? Entonces muestro el código de cola y ya la clase que viene vemos lo último que sería pila. ¿Bien? Entonces este es el código que yo tengo acá, donde primero definimos la cola del tipo integer, agregamos datos a la cola con ADD, y acá vamos a utilizar pick, que nos muestra el elemento de la cola, y poll lo elimina, ¿se acuerdan? Bueno, para que lo veamos más grande, nos vamos acá, y acá tenemos el método cola. Primero que nada, instanciamos la cola. Y acá ven que es la misma sintaxis que lista. Yo acá ponía list y acá ponía ArrayList. Bueno, acá pongo Queue, que es la interfaz, y LinkedList implementa esa interfaz. ¿Bien? El tipo
de datos que va a tener esta cola, instanciamos la cola, bien. Agregamos valores, vamos a agregar 5 valores, desde el 0 hasta el 5 son 0, 1, 2, 3 y 4. Bien, entonces contando el 0 son 5 elementos. Hacemos cola.add y le agregamos el entero. ¿Por qué lo tomo? Porque yo declaré que es una cola de enteros, ¿bien? ¿Por qué dice acá integer con mayúscula? Integer es un tipo de dato complejo como el string, pero trata con enteros, ¿bien? Entonces, linked list me permite objetos grandes, no, objetos, tipo de datos complejos, no me va a permitir que yo ponga tipo de datos primitivos como los arrays normal, entonces yo no podría hacer esto. ¿Bien? Bueno, eso va de chapa. Entonces, bueno, hacemos cola.add, le agregamos este entero y acá mostramos el valor. Se va mostrando todo lo que voy agregando. Y acá decimos, bueno, el tamaño inicial de la cola va a ser 5, cola.size. Y acá retirando valores, dice, y acá lo va a sacar. Cola.pick va a mostrar, ¿se acuerdan? Lo devuelve. Mientras cola.pick sea distinto de null, que se ejecute esto. Entonces, como la cola está llena con 5 objetos de tipo entero, viene acá y dice cola.pick saca retorna, no es que lo saca, lo elimina, es como que lo trae, lo muestra y dice, ¿es distinto de null? Sí. ¿Por qué? Porque es un elemento, es un entero. Entonces pasa por acá y dice, y lo muestra, valor igual a cola.poll. Bueno, a ver, vamos a ver de vuelta. Poll lo eliminaba. Claro, pick nos muestra el elemento. Y con poll sacamos el elemento de la cola. Bien. Entonces acá me da intriga saber esto porque acá nosotros lo eliminamos. Pensé que acá iba a concatenar el valor. Bueno, esto vamos a probarlo la clase que viene. Y vamos a ver, porque también me da intriga, yo no lo probé, no tuve tiempo, pero bueno, en la próxima clase lo vemos bien. Y bueno, vamos a ver, reafirmar todos estos conceptos. Bien, y después dice el tamaño actual de la cola y muestra cola.size. Seguro se redujo porque con poll eliminamos. Entonces, poll elimina y pick retorna. ¿Bien? Y después dice, hace eso en un while, o sea que va a ir y va a recorrer toda la cola y va a quedarse sin elementos, va a salir porque va a querer mostrar un elemento y va a estar en nulo, sale y dice, bueno, el tamaño final de la cola va a ser 0 seguramente. Entonces eso sería el código de cola. Bien. Y bueno, algo que le quería mostrar acá era justamente eso de Queue, que Queue es una interfaz y linked list implementa esa interfaz. Por eso yo tranquilamente puedo hacer Queue integer esa primera línea que vimos. Muy parecido a lista. ¿Bien? Entonces, bueno, hasta acá sería la teoría de hoy. ¿Tienen consultas?